Quiero hablar de una realidad que existe dentro de la Iglesia de Cristo, donde algunos predican y aún exaltan la pobreza como si fuera una virtud espiritual, y a la vez critican y condenan a aquellos que predican sobre prosperidad divina. El enemigo se ha encargado de cegar el entendimiento de algunos para impedirles alcanzar la bendición de ser prosperados por Dios y hacerles creer que la pobreza es una virtud espiritual. Jesús fue terminante y muy claro cuando dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, en Mateo 5:3. No se refirió a la pobreza material, sino a la pobreza espiritual, la cual nos lleva a buscar a Dios. Si Jesús entonces nunca dijo que la pobreza material era una bendición, ni la Biblia dice eso por ningún lado, ¿de dónde viene ese concepto equivocado? Tenemos que ir brevemente a ver lo que es la historia de la iglesia. Y se dice que en el siglo IV después de Cristo, la iglesia cristiana fue invadida por el paganismo griego. Ellos pensaban que lo espiritual era bueno, pero que todo lo material era malo. Esto dio lugar a la doctrina del ascetismo, que consideraba la pobreza y a la escasez como una virtud para ser más santo y agradar a Dios. Esto llevó a los monjes de la época a hacer un voto de pobreza como una manera de consagración a Dios. A partir de allí penetró en la iglesia ese concepto equivocado de que la pobreza era una virtud, una bendición. Y eso lamentablemente ha continuado hasta nuestros días. Pero por cierto, esto no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia muestra a Dios como prosperador, deseoso de bendecir en todo sentido a lo suyo. En la Biblia se asocia la prosperidad con la obediencia y la pobreza con vivir lejos de Dios y vivir en desobediencia. También se la asocia a la pobreza como una maldición. Deuteronomio 28:48 dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare contra ti con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Veamos a continuación algunos pasajes que manifiestan el deseo de Dios, porque este es el primer paso para ser prosperados. Proverbios 28:25 dice: el que confía en Jehová prosperará. Deuteronomio 5:33 dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, es decir, para que pueda prosperar y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Primera de Reyes 2:3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. El Salmo 68:6, estoy leyendo aquí en la palabra de Dios, dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. A los que están cautivados, atrapados por la pobreza, Dios los saca a prosperidad. Y el Salmo 23:1 dice, entre tantos otros pasajes de la palabra, este salmo es conocido como el Salmo de Jehová es mi pastor. Afirma una realidad eterna en el versículo 1 que dice: Jehová es mi pastor. Y luego agrega: nada me faltará. Este versículo en el original hebreo se lee Yahvé Rohilo Echar, que significa: Jehová es mi pastor, no tendré falta de nada. Allí afirma que como el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará, ni tendremos carencia de nada. Es una declaración espiritual que establece que el pueblo de Dios que tiene al Señor como su pastor no tendrá falta de nada. Entonces, si no tendremos carencia, significa que no tendremos escasez ni pobreza. Significa que Dios nos bendecirá y nos prosperará. Termino con dos pasajes poderosos. Deuteronomio 8:18 dice: acuérdate de Jehová, el Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Y en el Nuevo Testamento, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que suple según sus riquezas en gloria en nuestras necesidades acá en la tierra? El Señor, porque Dios es el dueño de todo, no solo los ricos. Él es el Dios, el gran prosperador. Así que el primer paso para prosperar es que tú creas decididamente que la voluntad de Dios no es para tu vida la escasez, la pobreza, sino la prosperidad. Que Dios es fiel hoy para poder suplirnos
sobrenaturalmente. Cree en esta hora que existe una dimensión sobrenatural de provisión que Dios quiere que disfrute, porque nuestro Dios es el gran prosperador.